Nunca imaginé que terminaría siguiendo a mi propia esposa por las calles de Madrid. Era como si estuviera en una de esas películas malas de detectives, donde el marido desconfiado se convierte en un espía torpe. Pero ahí estaba yo, caminando a un par de metros de Elena, mi esposa, mientras ella se dirigía hacia un pequeño bar en el barrio de Malasaña, ese que tanto decía odiar por estar lleno de hipsters. La cosa no empezó por algo evidente, como encontrar mensajes en su móvil o descubrir alguna foto comprometedora. No, lo mío fue más visceral. Era una sensación en el estómago que se había estado cocinando durante semanas. Algo en su forma de moverse, de hablarme, hasta en la manera en que nos mirábamos había cambiado, y no precisamente para mejor. Así que, cuando me dijo que iba a una reunión de trabajo con un cliente que no había mencionado antes, mi intuición decidió que ya era suficiente. Ese día salí del trabajo temprano, inventando una excusa barata sobre una migraña. En lugar de volver a casa, tomé el metro hasta el centro, vigilando desde la distancia, como un maldito acosador, mientras ella caminaba distraída, con una seguridad que hacía parecer que todo estaba en orden. No lo estaba. Cuando vi que entraba en ese bar, mi estómago se retorció. No era el tipo de lugar donde uno va a discutir el próximo proyecto gráfico para una empresa. No, este era uno de esos sitios con poca luz, donde las mesas están demasiado juntas y la música está lo suficientemente alta como para que las conversaciones privadas pasen desapercibidas. Esperé unos minutos antes de entrar. No quería parecer obvio, así que me acerqué al bar y pedí una cerveza. Fingí estar buscando una mesa vacía mientras mis ojos escaneaban el lugar. Y ahí estaban, Elena y un hombre que no reconocía, sentados en una esquina apartada. Ella se reía, pero no de la forma en que se ríe cuando está con amigos o conmigo. Era algo más, íntimo. Algo que hacía mucho tiempo no veía en ella. El hombre, un tipo de unos 40 y tantos, con una barba perfectamente arreglada y ropa casual pero de buen gusto, se inclinaba hacia ella, demasiado cerca. No pude escuchar lo que decían, pero vi cómo ella le tocaba el brazo, una caricia rápida, pero suficiente como para hacerme sentir como si me hubieran lanzado un cubo de agua fría. Y en ese momento lo supe. Sin pruebas, sin mensajes secretos ni fotos comprometedoras. Lo supe porque lo vi en sus gestos, en cómo lo miraba. Vi algo que había estado perdiendo en nuestra relación durante los últimos meses: pasión, complicidad, deseo. Todo lo que ahora estaba sentado frente a mí, pero no era conmigo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. ¿Debería acercarme y enfrentarla allí mismo? ¿Hacer una escena? Mi mente corría a 1000 por hora, pero mis pies no se movían. Dejé la cerveza a medio terminar en la barra y salí del bar, sin haber sido visto. Mientras caminaba de vuelta a casa, mi corazón palpitaba con una mezcla de rabia y traición. Aquella noche no dormí. Pero la pregunta no era si Elena me estaba engañando. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Pasaron 3 días desde que la vi con ese hombre en el bar. 3 largos días en los que me tragué el orgullo, el dolor y lo peor de todo, la incertidumbre. Cada noche, cuando ella volvía a casa, fingía una sonrisa y yo la recibía como si nada. La rutina era la misma: llegaba cansada, me daba un beso rápido en la mejilla, preguntaba cómo había sido mi día sin realmente escuchar la respuesta, y luego se encerraba en su despacho, supuestamente a terminar trabajo. Yo, sentado en el sofá, con la televisión encendida como ruido de fondo, miraba la puerta del despacho pensando en lo que realmente estaba ocurriendo allí dentro. ¿Le escribía a él? ¿Estaba haciendo planes para volver a verlo? Cada vez que su móvil vibraba, sentía como si me dieran un puñetazo en el estómago. Pero no iba a seguir siendo el marido pasivo que se queda callado. No esta vez. Decidí que si iba a enfrentarla, primero necesitaba saberlo todo. Todo.
Porque no me bastaba con suposiciones o miradas sospechosas, necesitaba la verdad, cruda y completa. Si ella estaba engañándome, quería saber hasta el último detalle, quería entender cómo había llegado a ese punto. Así que, una tarde, después de que Elena se fuera a una reunión con un cliente, aproveché para actuar. Sabía que dejaría su ordenador en casa porque siempre decía que no le gustaba cargar con él cuando tenía reuniones. Y si no lo llevaba, probablemente no pensaba hacer nada relacionado con el trabajo. Entré en su despacho, una habitación que hasta ese momento había sido un espacio casi sagrado, reservado para su trabajo y donde rara vez entraba. Me acerqué al escritorio, mi mirada fija en el portátil que descansaba abierto, pero bloqueado. No era un genio de la informática, pero sabía lo básico. Recordé la contraseña que una vez vi cuando la escribió rápidamente frente a mí, pensando que no prestaba atención. Y ahí estaba, el ordenador se desbloqueó al primer intento. Lo que vi en la pantalla no me sorprendió tanto como la confirmación de mis peores sospechas. Tenía un correo abierto, pero no era el típico correo de trabajo. El asunto decía viernes, 8 de la noche, cena en casa de Tomás, y el remitente no era ningún cliente. Era él, el hombre del bar, Tomás. El mismo tipo que había estado sonriendo como un maldito idiota mientras Elena se reía de sus bromas. Y ahí estaba el plan, ella iba a cenar con él. No había excusas de trabajo, ni proyectos, ni clientes difíciles. Era una cita. Abrí el hilo de correos, esperando encontrar alguna confesión obvia, pero lo que leí fue peor de lo que imaginaba. No era el típico intercambio de amantes cachondos, no. Era íntimo, personal. Hablaban de cosas que nosotros ya no discutíamos. Habían cenado juntos varias veces, y, según mencionaba en uno de los correos, hasta había ido a su casa un par de veces. Lo peor era cómo Elena le hablaba, como si él la conociera mejor de lo que yo lo hacía. Parecía que llevaban semanas, quizá meses, viéndose a escondidas. Lo que me mató no fue tanto el engaño físico, sino la traición emocional. Ella había compartido con él cosas que ya no compartía conmigo. Mientras seguía leyendo los correos, sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Tomás le había enviado fotos de los lugares donde habían estado juntos, pequeños detalles que a cualquier persona le parecerían insignificantes, pero para mí eran dagas al corazón. Había una foto de un restaurante en la Plaza Mayor, un sitio al que íbamos los dos cuando apenas empezábamos a salir. El mismo restaurante donde la pedí en matrimonio hace 10 años. Y ahora ella lo había llevado a él allí, al lugar que una vez había sido nuestro. Mi mente empezó a correr. ¿Cuántas veces más habían estado juntos? ¿Había sido algo pasajero o era algo más serio? En otro correo, Tomás le preguntaba si había pensado en lo que le había propuesto. No mencionaba exactamente cuál era esa propuesta, pero no necesitaba ser un genio para imaginarlo. Quizá le había pedido que lo dejara todo, que se fuera con él. ¿Era eso lo que iba a hacer? ¿Dejarme por un tipo que conocía desde hace unos meses? Mis manos temblaban mientras cerraba el correo, incapaz de seguir leyendo. Me senté en la silla de su escritorio, con el sonido del ventilador del portátil zumbando en el fondo, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. No era solo un affair. No era solo sexo. Era algo mucho más profundo, algo que había estado cocinándose lentamente mientras yo me daba cuenta demasiado tarde. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón dio un vuelco. Elena había llegado antes de lo esperado. Me levanté de la silla rápidamente, cerré el ordenador y me obligué a salir del despacho, intentando parecer lo más casual posible. No podía enfrentarla todavía. No estaba preparado. Necesitaba pensar en un plan. Elena entró en la casa con la misma sonrisa que siempre me ofrecía,
esa sonrisa que ahora sabía que estaba cargada de mentiras. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó, quitándose el abrigo. Mi respuesta fue corta, fingiendo una normalidad que me costaba mantener. Bien, lo de siempre. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Durante la cena, traté de actuar como si no hubiera descubierto nada. La miraba a los ojos, preguntándome cómo era capaz de sentarse frente a mí, comer conmigo, dormir a mi lado, mientras llevaba una doble vida. Cada palabra que salía de su boca sonaba vacía, hueca. Incluso cuando hablaba de cosas cotidianas, solo podía pensar en lo que había leído, en las conversaciones con Tomás, en los lugares que habían compartido. Terminé la cena lo más rápido que pude y me fui al dormitorio, dejándola sola en el salón. Me tumbé en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de la traición caer sobre mí. Había escuchado historias de gente que enfrentaba este tipo de situaciones, pero nunca imaginé que me tocaría a mí. Y ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer. El dolor se mezclaba con la rabia, y la rabia con una tristeza profunda que parecía no tener fin. Esa noche no dormí. Solo podía pensar en qué pasaría después. Y, más importante, ¿qué haría yo al respecto? El siguiente viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, cada vez que Elena hablaba de su trabajo o mencionaba cualquier excusa para salir, mi sangre hervía por dentro. Sabía perfectamente que mentía. Sabía que ese viernes no tenía ninguna reunión de trabajo, sino una cita con Tomás, ese tipo que ahora ocupaba el lugar que alguna vez fue mío. La idea de enfrentarla no me dejaba dormir. Ya no podía quedarme callado, no después de todo lo que había descubierto. El día comenzó como cualquier otro. Elena se levantó temprano, se preparó como siempre y salió de casa con un beso en la mejilla, como si nada estuviera mal. Pero yo no podía seguir fingiendo. Esa misma mañana decidí que la confrontaría. No podía esperar ni un minuto más. Estaba harto de vivir en esta mentira, y necesitaba saber hasta dónde había llegado su traición. Necesitaba escuchar de su propia boca lo que estaba haciendo y por qué. Cuando volví a casa esa tarde, después del trabajo, lo tenía todo claro. No había vuelta atrás. Me quedé esperando en el salón, con una calma que me sorprendía. Sabía que no podía dejar que la ira me controlara. Si la enfrentaba con rabia, ella tendría una excusa para evadirse, para hacerse la víctima. No, yo necesitaba que hablara. Quería saberlo todo, por muy doloroso que fuera. A las 7:30, Elena entró por la puerta, tal como había dicho. Pero esta vez no llevaba su típico aire de cansancio. Venía arreglada, demasiado arreglada. Un vestido que yo no había visto en meses, uno que usaba cuando salíamos a alguna cena elegante o evento importante. Ese vestido que me gustaba, pero que últimamente parecía reservado para otros ojos. Estaba guapa, demasiado. Demasiado para una simple reunión de trabajo. Ahí estaba la confirmación de todo. Ella notó que yo no estaba en la cocina como de costumbre. Entró al salón y me vio sentado en el sofá, mirándola fijamente. No dije nada al principio, solo observé. La tensión era palpable, y lo sintió de inmediato. Se quedó quieta en la puerta, con la mano en el bolso, como si estuviera decidiendo si hablar o no. ¿Pasa algo?, me preguntó, intentando sonar casual, pero había un temblor en su voz que no pudo disimular. Tenemos que hablar, le dije, señalando el sofá frente a mí. Elena dudó por un segundo, pero finalmente cruzó el salón y se sentó. Su expresión cambió de inmediato. Su sonrisa falsa desapareció y sus ojos se endurecieron, como si supiera lo que venía. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, cruzando las piernas y mirando hacia un lado, evitando mi mirada. Tomé aire, intentando mantener la calma. Sabes perfectamente de qué quiero hablar, respondí, mirándola directamente a los ojos.
Elena me devolvió la mirada, pero no dijo nada. No hizo falta. Su silencio lo decía todo. ¿Quién es Tomás? Solté, directo, sin rodeos. Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta. No esperaba que supiera su nombre. Eso la descolocó, pero solo por un momento. Rápidamente recuperó su compostura. Es solo un cliente, respondió, intentando sonar convincente. No me trates como si fuera un idiota, Elena. Lo sé todo. Sé que no es un cliente. Sé que te estás viendo con él desde hace meses. Lo sé todo. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, pero no me detuve. Tenía que seguir adelante. Elena se quedó callada, pero su expresión cambió. Ya no intentaba disimular. Sabía que había sido descubierta. No es lo que piensas, comenzó a decir, pero la interrumpí. No me vengas con eso. Sé que te has visto con él. Sé que has ido a su casa, sé que me has mentido. He leído tus correos, Elena. Sé que todo lo que me has dicho ha sido una mentira. Su rostro palideció. No esperaba que yo supiera tanto. Quedó en shock, incapaz de responder durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Y qué quieres que te diga? Dijo al final, levantando la voz, como si fuera la víctima en esta situación. Se levantó del sofá de un salto, como si la conversación fuera demasiado para ella. Me levanté también, sin quitarle los ojos de encima. No me iba a dejar intimidar por su reacción. Quiero que me digas la verdad. Quiero que dejes de mentirme en la cara y me digas qué has estado haciendo. ¿Es solo él? ¿O hay alguien más? ¿Desde cuándo? La rabia empezaba a subir, pero me esforcé por mantenerla bajo control. No es tan simple. Empezó a decir, pero no le di tiempo a seguir. Sí lo es. Me estás engañando, ¿verdad? Solo quiero que lo digas de una maldita vez. Di la verdad. Ten al menos esa decencia. Elena se quedó en silencio, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Sí. Su voz era apenas un susurro, pero fue suficiente. Sentí como si un peso enorme se me cayera encima. A pesar de que ya lo sabía, escucharla decirlo fue como una bofetada. La rabia que había estado intentando contener finalmente salió a la superficie. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz temblando de ira. No lo sé. Meses, admitió, sin mirarme. ¿Meses? ¿Y me has mentido todo este tiempo? Grité, incapaz de controlarme. Me acerqué a ella, pero ella retrocedió, asustada. No fue así. Yo. No quería hacerte daño, dijo entre lágrimas, como si de alguna manera eso lo arreglara todo. ¿No querías hacerme daño? Me burlé. ¿Y cómo pensabas que me iba a sentir cuando descubriera que mi esposa, la mujer con la que llevo casado 10 años, me está engañando con otro? ¿Qué pensabas que iba a hacer? No quería que esto pasara. Todo se descontroló, Elena sollozaba, pero no me importaba. Las lágrimas no iban a cambiar nada. Claro, no querías que esto pasara, pero pasó. Lo que no entiendo es por qué. ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué no te doy yo que te tiene que dar él? La pregunta salió antes de que pudiera pensar en las consecuencias, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender. Elena se quedó callada por un momento, y cuando habló, sus palabras me dejaron helado. Ya no era feliz contigo. Esa frase fue como un golpe en el pecho. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar. Sentí como si todo lo que había construido durante años se desmoronara en un segundo. ¿No eras feliz conmigo? Repetí, casi en un susurro. Elena asintió,
sin mirarme a los ojos. Las cosas cambiaron. No lo planeé, simplemente pasó. Tomás me hizo sentir algo que había perdido contigo hace mucho tiempo. La verdad, cruda y dolorosa, estaba sobre la mesa. Y no había vuelta atrás. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por los sollozos de Elena. Pero yo no podía sentir pena por ella. La rabia seguía ahí, latente, mezclada con un dolor profundo que no sabía cómo manejar. Sabía que esta conversación no había terminado, pero también sabía que nada volvería a ser igual. Después de aquella confrontación, algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera en que Elena probablemente esperaba. No fue una simple tristeza o desesperación lo que sentí, sino una rabia fría, calculada. Ella había destrozado todo lo que habíamos construido juntos durante 10 años, pero no pensaba dejar que se fuera de rositas. No, si ella había decidido traicionarme, yo me encargaría de que pagara cada maldita mentira que había dicho. Quería hacerle sentir, aunque solo fuera por un segundo, el dolor que me había causado. Aquella noche, después de la conversación, Elena durmió en la habitación de invitados. No hizo ningún esfuerzo por acercarse a mí, y yo no quería verla más de lo necesario. Mientras ella intentaba conciliar el sueño, yo estaba despierto, maquinando mi próximo movimiento. Quería hacerlo bien, planearlo todo con precisión. No iba a cometer errores. Lo primero que necesitaba era información, saber hasta dónde había llegado la relación con Tomás, y cuánto de su vida había estado ocultándome. El plan comenzó al día siguiente. Me aseguré de que Elena pensara que, después de aquella conversación, necesitaba tiempo para pensar. No la rechacé completamente, pero la mantuve a distancia. Hice lo suficiente para que creyera que aún existía una posibilidad de reconciliación. Necesitaba que bajara la guardia, que se sintiera segura. Todo este tiempo, yo me encargaba de mover los hilos desde las sombras. Lo primero que hice fue hablar con un abogado, un viejo amigo de la universidad que ahora tenía su propio bufete. Sabía que si quería venganza, tenía que asegurarme de no perder en el proceso. Quería que Elena pagara, pero no solo emocionalmente. Quería asegurarme de que, cuando todo terminara, yo saliera bien parado y ella se quedara con las manos vacías. El abogado fue claro: necesitas pruebas. Y eso era lo que iba a conseguir. Decidí contratar a un investigador privado. Aunque ya sabía que Elena me había estado engañando, no tenía suficientes pruebas para utilizar en un proceso legal. Necesitaba algo más sólido, algo que pudiera presentarse ante un juez sin lugar a dudas. Me reuní con el investigador en un bar, lejos de la casa, para evitar cualquier sospecha. Le di los detalles de todo lo que había descubierto hasta ahora, y él me aseguró que en poco tiempo tendría todo lo que necesitaba. No fue barato, pero valió cada euro que gasté. Durante las siguientes semanas, el investigador siguió a Elena. Cada vez que salía de la casa con la excusa de que iba a trabajar o a una reunión de negocios, él la seguía. No fue difícil capturar lo que yo ya sabía: ella y Tomás se veían en hoteles, restaurantes y a veces en la casa de él. El investigador me proporcionó fotos, videos y grabaciones de sus conversaciones. Todo estaba ahí, listo para ser utilizado. Mientras tanto, yo continuaba mi actuación. En casa, intentaba mantener las apariencias. Cocinaba la cena, conversaba con Elena, aunque la frialdad entre nosotros era evidente. Ella, quizás pensando que el tiempo haría que todo se calmara, seguía con su vida como si nada. Incluso tuvo el descaro de sugerir que fuéramos a terapia de pareja. Para intentar salvar lo que tenemos, dijo. Me reí por dentro, pero acepté su propuesta. No porque tuviera intención de arreglar las cosas, sino porque sabía que eso le haría bajar aún más la guardia. Durante las sesiones de terapia, me mostraba como un esposo herido, pero dispuesto a intentar.
Le decía al terapeuta lo que él quería escuchar, mientras que Elena fingía arrepentimiento y culpabilidad, diciendo que lo sentía y que quería arreglar las cosas. No me importaba lo que dijera, porque sabía que, fuera de esas sesiones, seguía viéndose con Tomás. Cada vez que salía para ir a trabajar en sí misma, el investigador estaba allí, documentando cada paso que daba. La verdadera venganza llegó después de unas semanas, cuando ya tenía todas las pruebas que necesitaba. No me limité a guardarlas solo para el juicio de divorcio. No, quería que todo el mundo supiera lo que Elena había hecho. Quería que sintiera la humillación pública. Por eso, decidí que lo mejor era exponernos ante las personas que más nos conocían. Planeé una cena en casa, algo aparentemente inocente. Invitamos a nuestros amigos cercanos, a su familia y a la mía. Elena, creyendo que las cosas estaban mejorando, no sospechó nada. Incluso se mostró entusiasmada por la idea. Yo me encargué de que todo pareciera una celebración, como si estuviéramos volviendo a la normalidad. Pero, en realidad, esa noche sería su sentencia. Cuando todos estuvieron reunidos en la mesa, con la comida servida y el ambiente relajado, decidí que era el momento perfecto. Me levanté, con una copa de vino en la mano, y llamé la atención de todos. Quiero agradeceros a todos por estar aquí esta noche. Comencé, con una sonrisa en los labios. Noté cómo Elena me miraba, sorprendida, probablemente pensando que iba a hacer algún anuncio de reconciliación. Pero esta cena no es solo una reunión de amigos y familia. Es una despedida. El silencio en la mesa fue inmediato. Todos me miraban sin entender lo que estaba diciendo. Elena me lanzó una mirada de advertencia, pero ya no tenía ningún control sobre la situación. Elena y yo nos vamos a divorciar, solté de golpe, disfrutando de la sorpresa que recorrió la sala. Elena palideció. Pude ver cómo sus manos se tensaban sobre la mesa, intentando mantener la compostura. Nadie en la mesa sabía qué decir. Lo sé, es un shock, continué, fingiendo empatía. Pero lo cierto es que Elena me ha estado engañando durante meses. No solo eso, sino que ha estado viéndose con otra persona, en secreto, mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio. La mirada de pánico en el rostro de Elena fue suficiente para saber que había hecho lo correcto. No tenía a dónde escapar. Estaba atrapada en su propia mentira, rodeada de las personas que más le importaban. Si no me creéis, tengo pruebas, añadí, sacando las fotos y documentos que el investigador había recopilado. No tenía intención de mostrarlas, solo mencionarlas fue suficiente para ver cómo el pánico se apoderaba de Elena. Su hermana, que estaba sentada a su lado, la miró con incredulidad. Su madre se cubrió la boca con una mano, horrorizada. La sala entera estalló en murmullos y preguntas. Nadie sabía cómo reaccionar. Y Elena, en medio de todo, se quedó en silencio, incapaz de defenderse. La humillación pública había sido completada. No me quedé mucho tiempo después de eso. La cena terminó abruptamente y dejé que Elena se enfrentara sola a las consecuencias de sus acciones. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui de la casa. Ya tenía preparado un apartamento temporal, donde podría quedarme mientras el proceso de divorcio seguía su curso. Sabía que había ganado la batalla. Pero la verdadera satisfacción no vino de destruir a Elena públicamente. No, eso fue solo el principio. Lo mejor de todo fue saber que, legalmente, también saldría ganando. Con las pruebas que había obtenido, mi abogado se aseguraría de que yo quedara con la mayoría de nuestros bienes, y que ella, la traidora, se quedara con lo mínimo. El proceso de divorcio comenzó poco después, y como había previsto, fue rápido. Con todas las pruebas en mi poder, Elena no tuvo mucho que hacer. Intentó defenderse, pero cada argumento que presentó fue fácilmente destruido por mi abogado. En cuestión de semanas, todo estuvo terminado.
Había perdido a mi esposa, sí. Pero la había hecho pagar cada una de sus mentiras. Y eso era lo único que me importaba. Cuando el proceso de divorcio avanzó lo suficiente, sentí una especie de alivio, pero no era la victoria total que esperaba. La verdad es que, después de todo lo que había hecho, después de haber expuesto a Elena frente a todos nuestros conocidos y haber conseguido casi todo lo que quería en términos legales, aún quedaba algo pendiente. La rabia que había sentido desde que descubrí su traición no desapareció del todo. Me di cuenta de que, aunque había ganado en muchos sentidos, todavía no tenía una respuesta a la pregunta más importante: ¿por qué? A pesar de que la exposición pública fue humillante para Elena, ella se mantuvo en silencio. No intentó contactarme ni explicarse, y no mostró ningún interés en reconciliarse, algo que me sorprendió. Pero la necesidad de entender sus motivos, de escuchar de su propia boca cómo pudo traicionarme después de 10 años de matrimonio, se volvió insoportable. No podía dejarlo así. Necesitaba esa última conversación, no tanto por ella, sino por mí mismo. Quería cerrar esa puerta de una vez por todas. Una tarde, después de recibir la notificación de que el divorcio estaba a punto de finalizar, decidí que era el momento de enfrentarme a ella por última vez. Quería mirarla a los ojos y escuchar cómo justificaba lo que había hecho. Fui hasta la casa, esa que habíamos compartido durante tanto tiempo y de la que me había marchado hace semanas. Ahora era un lugar vacío para mí, una representación de algo que ya no existía. La casa seguía siendo nuestra legalmente, pero ya había tomado la decisión de venderla cuando todo terminara. Toqué el timbre y, cuando Elena abrió la puerta, la noté diferente. No sé si era por la carga de todo lo que había ocurrido o simplemente porque ya no tenía esa falsa fachada que siempre había mantenido conmigo. Estaba más delgada, más apagada. No era la mujer que conocí hace años. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y cansancio en su voz. Había esperado que, después de todo, no volviera a verla hasta que el proceso legal estuviera completamente cerrado. Necesito hablar contigo, le dije, directo, sin rodeos. Sabía que no iba a ser una conversación fácil, pero tenía que hacerlo. Ella me miró por un momento, evaluando si valía la pena dejarme entrar. Al final, se hizo a un lado y me dejó pasar. Entré al salón, el lugar donde habíamos compartido tantas conversaciones y momentos, pero ahora se sentía frío, distante. Como si la vida que alguna vez tuvo se hubiera esfumado junto con nuestra relación. Nos sentamos frente a frente, en el mismo sofá donde habíamos tenido tantas charlas sobre nuestras vidas, nuestros planes, nuestras esperanzas. Pero esta vez todo era distinto. La distancia entre nosotros era palpable, no solo física, sino emocional. No éramos las mismas personas que habían compartido esos momentos. No voy a dar rodeos, Elena, empecé. Quiero saber por qué. ¿Por qué me engañaste? No quiero excusas, ni frases preparadas. Quiero la verdad. Elena se quedó en silencio, mirando al suelo como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sabía que no podía seguir mintiéndome, no después de todo lo que había ocurrido. Finalmente, levantó la cabeza y me miró a los ojos. No lo sé, respondió, su voz suave, casi un susurro. No hay una razón clara. Al principio, pensé que todo estaba bien, pero con el tiempo empecé a sentir que algo faltaba, que algo estaba mal en nuestra relación. Me sentía desconectada de ti, como si estuviera viviendo una vida que ya no me pertenecía. La escuchaba, pero cada palabra que decía solo me hacía sentir más frustrado. Había esperado una confesión clara, un motivo que pudiera entender, aunque no lo aceptara. Pero lo que recibía era una serie de vaguedades que no explicaban nada. ¿Algo faltaba?, repetí, incrédulo. Y en lugar de hablar conmigo, de intentar arreglarlo, ¿decidiste irte con otro?
¿Eso es lo que haces cuando algo falta? Intenté hablarlo, intenté decirte lo que sentía, pero tú no estabas ahí. No me escuchabas. Siempre estabas ocupado con el trabajo, con tus proyectos, y cuando estábamos juntos, parecía que ya no te importaba lo que pasaba conmigo. La acusación me tomó por sorpresa. Claro, había momentos en los que el trabajo era agotador, pero siempre pensé que nos apoyábamos mutuamente, que, aunque las cosas fueran difíciles, estábamos juntos en esto. Nunca pensé que ella se sintiera tan sola. Pero incluso si eso era cierto, ¿cómo justificaba lo que había hecho? ¿Y por eso fuiste con Tomás? Pregunté, mi voz llena de una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué yo no estaba lo suficiente para ti? Elena se encogió de hombros, incapaz de mirarme a los ojos. Con Tomás, me sentí vista, escuchada. Me hacía sentir viva, algo que ya no sentía contigo. No lo planeé, simplemente ocurrió. Al principio solo hablábamos, pero luego, se fue descontrolando. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Me levanté del sofá, incapaz de contener mi frustración. Claro que era demasiado tarde. No solo me engañaste, sino que lo hiciste durante meses, Elena. Meses en los que me mentiste, en los que me mirabas a la cara y me decías que todo estaba bien. Elena no dijo nada. Sus ojos seguían fijos en el suelo, como si las palabras que yo lanzaba no fueran más que eco en la habitación. El silencio entre nosotros crecía, y, finalmente, me di cuenta de algo, no importaba cuánto hablara, cuánto intentara entender lo que había pasado. No había justificación que pudiera cambiar lo que ella había hecho. Su traición estaba ahí, y ninguna explicación podía aliviar el dolor. Volví a sentarme, agotado. No de la conversación, sino de todo. Estaba cansado de intentar encontrar respuestas en un lugar donde no las había. ¿Alguna vez pensaste en las consecuencias? Le pregunté, esta vez en un tono más bajo, más calmado. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en lo que esto haría? No solo a mí, sino a ti, a nosotros. Lo pensé, admitió finalmente. Pero cuando estaba con él, no me importaba. Me sentía bien, sentía que estaba escapando de algo que me estaba ahogando. Y cuando volví a la realidad, me di cuenta de que no podía volver atrás. Ahí estaba. La verdad. No había una gran conspiración, ni un motivo profundo y oculto. Solo fue egoísmo, la necesidad de sentirse viva, sin pensar en las consecuencias. Elena me miró, finalmente levantando la vista del suelo. En sus ojos, vi una mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que lo que habíamos tenido ya no existía, que todo estaba destruido. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Sé que lo arruiné todo. Por un momento, quise decirle que sus disculpas no cambiaban nada, que ya era tarde para lamentarse. Pero me di cuenta de que no importaba. Las palabras que decía ya no tenían peso. Habíamos llegado al final, y lo que quedaba ahora era aceptar que nuestra historia había terminado. Sí, lo arruinaste, respondí, sin rabia, sin odio. Solo era la verdad. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, sabiendo que esta sería la última vez que hablaríamos así. Antes de salir, me detuve por un segundo. Voy a firmar los papeles del divorcio mañana, le dije, sin mirarla. Es mejor que lo terminemos cuanto antes. No esperé una respuesta. Salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí. Y, por primera vez en meses, sentí que finalmente estaba cerrando un capítulo de mi vida. La última conversación con Elena me dejó más vacío que aliviado. Aunque me había preparado mentalmente para ese momento, no había nada que pudiera llenar el hueco que su traición había dejado. No sentía la satisfacción que creía que vendría con la confrontación final. Incluso después de que me disculpara,
esas palabras no significaban nada para mí. No podía perdonar, y tampoco quería. Me di cuenta de que el perdón no era parte del camino que debía recorrer. Al día siguiente, como había prometido, fui a firmar los papeles del divorcio. No fue un trámite especialmente largo, pero cada firma que ponía en esos documentos me recordaba lo que habíamos perdido, y cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Mientras mi abogado repasaba los últimos detalles, no podía evitar pensar en cómo una vida construida durante 10 años podía desmoronarse en cuestión de semanas. Cuando finalmente terminé de firmar, sentí una especie de alivio, pero no era el tipo de liberación que esperaba. Era más como si me hubiera quitado un peso de encima, pero el dolor seguía ahí, latente, como una herida que aún no había sanado del todo. El proceso de divorcio fue rápido. Con todas las pruebas que había presentado y la abrumadora evidencia de la infidelidad, Elena no tuvo otra opción que aceptar los términos. Me quedé con la mayor parte de nuestras propiedades, incluidas nuestras cuentas bancarias conjuntas y la casa, aunque ya había decidido venderla. No podía seguir viviendo en ese lugar lleno de recuerdos que ahora solo me traían amargura. Después de todo el papeleo y las visitas al abogado, comencé el proceso de mudanza. Había encontrado un apartamento en el centro de Madrid, pequeño pero lo suficientemente cómodo para empezar de nuevo. Sabía que deshacerme de la casa sería el primer paso para alejarme completamente de Elena, pero no fue fácil. Cada vez que empacaba una caja, encontraba algo que me recordaba los buenos momentos, fotos de nuestras vacaciones juntos, cartas que solíamos dejarnos en los primeros años de matrimonio, pequeños objetos que habíamos comprado en nuestros viajes. Por un instante, todo parecía confuso, como si los buenos recuerdos estuvieran luchando por no desaparecer por completo. Pero esos recuerdos ya no tenían el mismo brillo, estaban manchados por su traición, por lo que había hecho a nuestras espaldas. Una vez que la casa quedó vacía, me quedé en el salón, de pie, observando el espacio que alguna vez habíamos llamado hogar. El eco de mis pasos en las habitaciones vacías me recordó que ese lugar ya no era mío. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que no podía seguir aferrado a lo que ya no existía. Elena se había ido, y con ella, la vida que había imaginado. En los días siguientes a la mudanza, me alejé de todo. Dejé de ver a los amigos en común que teníamos, ya que no soportaba las miradas de compasión ni las preguntas incómodas. Sabía que algunos de ellos ya sabían lo que había pasado, otros no, pero no quería enfrentarme a la charla constante sobre lo sucedido. Solo quería estar solo, en silencio, para procesar lo que había vivido. Poco a poco, comencé a adaptarme a la vida sin Elena. Aunque todavía sentía la herida abierta de su traición, también entendía que debía seguir adelante. El trabajo fue un refugio temporal, me sumergí en proyectos y reuniones, tratando de mantener mi mente ocupada. Pero las noches seguían siendo difíciles. Dormir solo, en una cama que antes compartía con ella, me recordaba constantemente lo que había perdido. Me costaba conciliar el sueño, y cuando lo hacía, a menudo me despertaba en mitad de la noche, sintiendo ese vacío a mi lado. Durante semanas, intenté evitar cualquier contacto con ella. No respondía a sus mensajes ni a sus llamadas. No me interesaba lo que tuviera que decir. Había cerrado ese capítulo de mi vida, y no quería volver a abrirlo. Pero, eventualmente, llegó un último mensaje de ella que no pude ignorar. Elena me escribió una tarde, pidiendo reunirse por última vez. Decía que no quería nada de mí, solo una última conversación, sin reproches ni disculpas. Al principio, dudé. No tenía ningún interés en volver a verla ni en escuchar más de sus explicaciones vacías. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba ese cierre, no por ella, sino por mí mismo. Si bien no esperaba ninguna revelación o disculpa que pudiera cambiar las cosas, quería cerrar esa puerta de una vez por todas.
Nos encontramos en una cafetería en el centro de la ciudad, un lugar que solíamos frecuentar cuando las cosas aún estaban bien entre nosotros. Cuando la vi entrar, noté que Elena ya no era la misma. Había algo en su expresión que delataba una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de los demás clientes. La primera parte de la conversación fue incómoda, llena de silencios largos e incómodos. No había mucho que decir, en realidad. Todo lo importante ya se había dicho. Gracias por venir, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Asentí, sin saber realmente qué responder. Solo quería, no sé, cerrar esto de la mejor manera posible. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que, lamento todo lo que pasó. Lamento haberte hecho daño. No respondí inmediatamente. Su disculpa no tenía el mismo peso que habría tenido meses atrás, cuando aún buscaba una explicación. Ahora, ya no importaba. Ya había tomado mi decisión. No importa, Elena, respondí, finalmente. Todo está hecho. No hay nada más que discutir. Ella asintió, con una tristeza en su mirada que, en otro momento, me habría conmovido. Pero ya no. Había dejado de ser importante para mí. Nos quedamos en silencio durante un rato, y supe que esa era la última vez que nos veríamos. No había más que decir, no quedaba nada que salvar. Después de unos minutos, me levanté de la mesa. Pagué mi café y me despedí de ella con un simple cuídate. No miré atrás mientras salía de la cafetería. No quería hacerlo. Caminé por las calles de Madrid sin un rumbo fijo, respirando el aire fresco de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. No porque todo estuviera bien, sino porque había aceptado lo que no podía cambiar. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado, aferrado al dolor y a la traición. Elena era solo un capítulo más en mi vida, uno que, aunque había terminado de manera amarga, ya no definía quién era. ¿Qué aprendí de todo esto? Que la vida puede cambiar en un instante, que las personas que creemos conocer pueden sorprendernos de las maneras más dolorosas. Pero también aprendí que, aunque te rompan el corazón, tienes el poder de reconstruirlo. No será igual, nunca lo es. Pero también es una oportunidad para ser más fuerte, para descubrir quién eres realmente cuando todo lo que dabas por sentado desaparece. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, me senté en el balcón y miré la ciudad a mis pies. El ruido de los coches, las voces lejanas de la gente en las calles, todo continuaba como siempre, ajeno a mi dolor, ajeno a mi historia. Y comprendí que eso estaba bien. Porque, al final, todos seguimos adelante, de una forma u otra. La vida no espera a nadie, y tampoco lo haría yo.